En esta tarde se encuentra su hermano y amigo Isaías Humphrey de este lado, para así estar hablando un poco de lo que es la excelencia y magnificencia de la palabra de Dios. Y creo firmemente en mi espíritu que cada persona que está allá donde llegan nuestras ondas radiales serán bendecidas de una manera muy poderosa. Bendigo a cada persona que conforma este ministerio, a la presidenta del ministerio, a las mujeres que conforman este asunto. Yo sé que son mujeres de Dios, llenas del poder de la misericordia del Padre. Y confío firmemente de que no son mujeres que simplemente se han levantado, sino que son agentes del reino, representantes del cielo donde quiera que van. En esta tarde quiero ser muy puntual y hablar acerca de la necesidad de orar. Quiero que si tienes una Biblia ahí en la mano, si tienes por lo menos un Nuevo Testamento, algo donde puedas buscar el libro de Lucas, capítulo número 11, versículo número 1. Te puedes ubicar allí, por favor, y quiero que prestes mucha atención porque sé que Dios de una manera u otra te va a hablar en esta tarde. Dice así en el nombre de Jesús. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo: enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Como bien empecé, les dije que quiero empezarles a hablar acerca de la necesidad de orar. Quiero ser muy puntual con esta palabra, porque sé que es una palabra que va a bendecir cada vida de las que están allá, cada vida de las que están aquí. Sé que el Espíritu Santo ha traído esta palabra porque alguien la necesita. La necesidad de orar. Cuando nosotros leemos el libro de Lucas, capítulo número 11, es interesante porque en Lucas capítulo número 11 hay una situación que llama demasiado mi atención. Y es que el versículo empieza diciendo que Jesús estaba orando en un lugar. Como Jesús hacía de costumbre, Jesús se apartaba a un lugar solitario. Y cuando terminó de orar, dice la Biblia que literalmente uno de sus discípulos tomó la inquietud de preguntar en nombre de toda una multitud que seguía a Jesús: Jesús, enséñanos a orar. Este discípulo le pide a Jesús que le enseñe a orar porque él veía la manera en la que Jesús oraba. Él veía la manera tan sublime en la cual Jesús oraba, y se ve en la inquietud y le dice: Jesús, yo quiero que tú me enseñes a orar. Pero cuando Jesús habla con ellos, ellos simplemente no solamente escuchaban, sino que también estaban atentos a lo que Jesús les decía. Por esto Jesús le dice: mírenme, yo les voy a enseñar una cosa a ustedes hoy. Y no simplemente les voy a enseñar a hablar con Dios, sino que también les voy a enseñar a orar. Durante mucho tiempo nos han enseñado que orar es hablar con Dios. Nos han enseñado que hablar con Dios es orar. Pero la oración no se limita en un diálogo simplemente con Dios. La oración va más allá de esto. La oración, más que hablar con Dios, es suplir una necesidad diaria. No una necesidad religiosa, sino una necesidad del Espíritu. La única manera de usted poder comunicarse con el Padre es a través de la oración. Vemos que este discípulo con esa inquietud le dice: Padre, Jesús, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y esto es algo muy serio, el cual merece toda nuestra atención, porque esta persona, el cual le dice a Jesús: enséñanos a orar, tenía que tener por lo menos 3 características. La primera era que esta persona era una persona adulta. Número 2 es que esta persona era judía. Número 3, que era discípulo de Jesús. Y estaba aclarando que firmemente no sabía orar. Pero cuando usted se pone a pensar, si una persona con estas 3 características le dice a usted que no sabe orar, esto lo va a llevar a preguntarse entonces qué es lo que sabe o qué es lo que está ignorando acerca de la oración. Lo primero es porque el hombre es judío, y usted como judío, a los judíos lo primero que le enseñan es a orar. Él estaba acostumbrado a orar levantado, estaba acostumbrado a ir a la sinagoga, estaba acostumbrado a levantar sus manos, a pedirle, a hacer oraciones repetitivas, estaba acostumbrado a hablar. Este hombre estaba acostumbrado a ir a la iglesia en una hora específica, pero no estaba acostumbrado a orar en la manera en la que Jesús oraba. Y vemos que esta inquietud, él le dice: yo quiero aprender a orar.
Porque ellos se dieron cuenta que la manera en la que Jesús oraba era muy distinta a la manera que le habían enseñado. Ellos habían entendido de que la manera tradicional y religiosa que el sistema le había aplicado no era lo correcto. Porque ellos veían que Jesús oraba y le funcionaba, pero la manera en la que ellos habían aprendido no le funcionaba. Y yo vine en esta tarde a motivar a alguien, a inspirar a alguien a que se enamore de la oración. Que tal vez como esa persona estaban orando, no le funcionaba, tus oraciones no están funcionando. Yo vengo a decirte que en esta tarde vengo a cambiarte el sistema de oración y a decirte que ores en la manera y forma en la que Jesús oraba. Así es. Vemos que Jesús le dice a ellos, yo le voy a enseñar a orar, pero necesito algo. Lo primero es que este hombre representa la necesidad del pueblo de Dios de orar. Este hombre, al igual que todos los judíos, oraba a diario, oraba en una hora específica, porque el hombre era judío, era lo que le enseñaban. Y usted como judío, cuando estudia esto, no hay niño que no sepa orar, que no vaya a la sinagoga. Así es. Que no vaya a un horario en específico, que no vaya a la sinagoga a pedirle a Dios, que no levante sus manos. Pero lo interesante es que la oración no es simplemente recitar una frase o una palabra. Orar es conectarte con el Padre. Y ellos veían la forma en la que Jesús vivía conectado. Ellos vivían la forma en la que Jesús siempre estaba detrás de la oración. Y entonces cuando ellos están pidiéndole a Jesús que les enseñe a orar, como Juan le enseñó a sus discípulos, aquí hay algo que me interesa bastante. Y es que este hombre, dentro de las 3 características que les dije, que el hombre era seguidor de Cristo. Y así como ellos eran seguidores de Cristo, yo me pregunto, ¿qué era lo que ellos sabían o lo que estaban ignorando? Aleluya. Porque no solamente se trata de ser seguidor de Jesús, sino tú hacer las cosas Así que Jesús es. hacía. Aleluya. Se trata de hacer las cosas que Jesús estaba acostumbrado a hacer. Y Jesús, una de sus cosas que él más hacía era apartarse a orar. Jesús sabía que por encima de cualquier éxito que podría tener su ministerio, era importante orar. Y yo he venido a decirte en esta tarde que no importa por dónde Dios te esté elevando, no importa el escalón o el estatus social que tengas, si no estás orando, estás haciendo las cosas incorrectamente. Así es. Porque no hay nada que edifique más a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, que no sea la oración. Amén. No hay nada más que te conecte más con la presencia que no sea la oración. Aleluya. Jesús entendía que su vida, su ministerio, no dependía de los milagros, no dependía de que la gente lo siguiera, no dependía de los halagos, no dependía de las críticas y mucho menos de lo que la gente podrían decir de él, sino dependía de tener una relación con el Padre. Amén. Porque él entendía la necesidad de orar. Él entendía lo que representaba orar. Y los discípulos oraban de forma religiosas. Ellos hacían esto de la forma en la que el pueblo le había enseñado, porque eran israelitas. Y usted como israelita, a ustedes le van a enseñar una oración en específica. A ustedes le van a decir, no, ustedes tienen que subir a la iglesia a orar y a las 4 tienen que estar en su casa. A ellos les enseñaron que tenían que orar cuando despertaban, a ellos les enseñaron que tenían que orar cuando dormían, pero no les enseñaron a tener un hábito de oración a tiempo y afuera de tiempo. Porque la oración no es algo que tú vas a hacer en un momento en específico, es algo que tú vas a hacer siempre. Es algo que tú siempre vas a hacer. Y ojo, no te estoy diciendo que te arrodilles, no te estoy diciendo que tienes que estar de pie, te estoy diciendo que te mantengas conectado con la presencia. Porque Jesús, siendo Dios, siendo el Supremo, se humilló, se hizo carne, entendía de que era 100% Dios, pero no se limitó a que era Dios, sino entendió que por encima de su deidad, Él tenía que orar. Porque por encima de Jesús, Él siempre lo decía, hay uno mayor que era el Padre. Y la única manera de él conectarse con su ministerio era hablando con el Padre. Y la única manera de nosotros hablar con el Padre no es otra manera que orar. No es otra manera que nosotros arrodillarnos, entregar nuestro corazón y crear este hábito de oración. Aleluya. Pero hubieron 2 cosas que a los discípulos llamaron demasiado la atención. Y una de esas cosas fue el contenido de la oración de Jesús. Y número 2, la disciplina que Jesús tenía a la hora de orar. Así es. Quiero hablarte rapidito del contenido. Jesús diciéndole a ellos, miren, cuando ustedes vayan a orar, hagan así: Padre nuestro que estás en el cielo. Versículo número 2, capítulo 11. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos también a los que nos ofenden. Pero antes de avanzar, quiero tomar 3 cosas de esta oración que hace Jesús. Que lo primero que hace Jesús, antes de Jesús decirle que se hiciera su voluntad, lo primero que Jesús hace es glorificar al Padre. Lo primero que Jesús hace es exaltar al Padre, decir cuán bueno Él es. Y yo quiero romper con algo en tu mente, con algo en tu entendimiento, y es que tú tienes que saber que la oración no es repetitiva y mucho menos simplemente para pedir.
La oración no es decir, Padre, dame esto, dame aquello. Antes de tú empezar a pedir, tú tienes que provocar la atracción del Padre, llamar la atención del Padre, que el Padre fije su mirada en ti, toda su atención en ti. Por esto Jesús entendía que antes de él pedirle el pan de cada día, él tenía que decirle, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, porque es necesario que a la hora de orar anhelemos más las cosas de arriba que las cosas de abajo. Porque Jesús entendía que las cosas de abajo eran la consecuencia de las cosas de arriba. Y la única manera de nosotros vivir glorificado, de vivir en abundancia aquí abajo, es anhelando las cosas de arriba. Inmediatamente estamos rodeados de las cosas de arriba, las cosas de abajo nos persiguen. Inmediatamente nosotros tenemos las cosas de arriba, por consecuencia las cosas de abajo nos van a perseguir. Y no vamos a tener espacio, Dios mío, no vamos a tener espacio donde poner las cosas de abajo cuando estemos llenos de las cosas de arriba. Por esto Jesús dijo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. No se trata de orar 7 horas. No se trata de quien ore más. No se trata de quien tenga el mejor hábito de oración, quien ore más lindo. Se trata de quien anhele hacer la voluntad del Padre aquí en la tierra. Por esto Jesús decía, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Que perezca yo para que tú crezcas. Que yo muera para que tú vivas. Que a mí me humillen para que tú seas exaltado. Que a mí me critiquen para que tú seas alabado. Que a mí me juzguen para que tú seas glorificado. Y Jesús entendía que por encima de cualquier cosa era más importante hacer la voluntad del Padre. Porque la única oración que será contestada, Dios te va a escuchar cuando empiezas a hacer la voluntad del Padre. Dios no escucha al rebelde. Dios no escucha. Es más, esto lo tengo muchísimo tiempo escuchando esto y lo quiero decir aquí. Dios no trabaja con gente con cédula. ¡Ay, santo! Por esto Jesús dijo, sean como niños. Porque el niño, yo lo mando y hace lo que yo le diga. Y el niño tiene voluntad propia. El niño tiene entendimiento. El niño tiene deseos propios. Pero cuando usted le dice a un niño, hazme esto, el niño entiende que por encima de sus deseos tiene que cumplir con la asignación de alguien mayor. Y yo he venido a decirle a alguien, rompe tu cédula, bótale y vuélvete niño para que seas como Jesús. La única manera de ser como Jesús es siendo como un niño, rompiendo con tu voluntad, rompiendo con tus expectativas para que la expectativa de Dios crezca. Por esto esta mañana yo hablaba en un grupo y decía, este tiempo que se ha levantado, el ministerio Lumbrera es para mujeres locas, que no le importe su reputación, sino que le importe la reputación de Cristo, que le importe más lo que digan de Cristo que lo que digan de ella. Mujeres que se atreven a hacer cualquier loquera que el Espíritu Santo le diga, sin importar que la gente lo critique. Y este es el tiempo. Hay algo que se está desatando fuertemente aquí en la ciudad y se va a desatar en todo el este, en todo el país, pero simplemente lo van a experimentar la gente que estén de acuerdo a hacer la voluntad del Padre, que digan, no me importa mi nombre, no me importa quién soy, no me importa mi reputación, siempre y cuando el nombre de Cristo sea exaltado, yo seré bien. Y lo siguiente que Jesús le dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Me interesa muchísimo bastante que Jesús, antes de pedir las cosas físicas, anheló las cosas de arriba. Porque Jesús entendía que inmediatamente tú tienes la atención del Padre, tú puedes pedir. Jesús dijo, pídanle todo lo que quieran a mi Padre, siempre y cuando lo hagan en mi nombre. Pero Juan 44 dice, ninguno puede venir a Jesús si el Padre que lo envió no lo atrayere. O sea que antes de Jesús hablar contigo, tú tienes que captar la atención del Padre. En Apocalipsis dice que la primera adoración no fue ni siquiera elevada a Jesús, fue elevada al trono de la gracia, fue elevada al Padre. Jesús estaba en el grupo de los que adoraban al Padre. Y después que tú obtienes la atracción del Padre, el Padre dice, este es apto para hablar con Jesús, ven, pide todo lo que tú quieras porque te lo voy a dar. Y yo estoy hablando con algunos padres que saben que cuando tú te das cuenta de que tu papá es débil contigo, lo primero que tú haces, antes de pedirle el favor a tu papá, a tu mamá, lo primero que tú haces es decirle, mami, yo te quiero mucho. Mami, yo te quiero. Mami, tú sí estás bonita. Inmediatamente la mamá se la lleva y le dice, ¿qué tú quieres? Inmediatamente ella entra en esa atmósfera, el niño le pide lo que sea y para ella es inevitable negarse. Porque el niño sabe cómo captar la atención. Y yo le estoy hablando a alguien que va a aprender a captar la atención del Padre en esta tarde. Que va a decir, yo no voy a orar simplemente por orar. Voy a orar para captar la atención del Padre. Porque cuando tú oras para captar la atención del Padre, el Padre te pone toda su atención. Y no hay nadie a quien el Padre le ponga su atención que se le escape. Inmediatamente Dios te mira y te pone todo su objetivo en ti. Tú vas a obtener todo lo que no has pedido y más.
Tú quieres unción, tú quieres presencia, busca la atención del Padre. Amén. Porque quien vive una vida de oración, quien ora, no simplemente cuando necesita un favor, no simplemente cuando está en aprieto, no simplemente cuando tiene que predicar, quien ora no simplemente cuando tiene que salir, quien ora en todo tiempo tiene por consecuencia los requisitos del Padre. Así es. Inmediatamente tú oras para conectarte con el Padre, tú obtienes todos los beneficios del Padre. Y yo vengo a decirle a alguien, no ores para tener más unción. No ores para captar la atención de otros. No ores para que la gente diga, wow, fulano sí ora, fulano sí ora. Ora para estar más cerca del Padre. Amén. Y cuando tú estás cerca del Padre, eso trae por consecuencia la unción. Esa unción trae por consecuencia que la gente venga al Padre. Inmediatamente la gente viene al Padre, nosotros empezamos a hacer las cosas como Jesús las hacía. Aleluya. Y Jesús, después que le dice, danos el pan de cada día, viene el punto más difícil, y es que él le dice, Padre, perdónanos, pero como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Muchas veces nosotros queremos perdón. Nosotros muchas veces queremos que Dios nos perdone, porque somos pecadores, pecamos hasta con la mirada. Pero inmediatamente nos arrodillamos, lo primero que decimos es, Padre, perdónanos, pero tú perdonaste. Ya tú perdonaste al que te ofendió. Gloria a Dios. Ya tú perdonaste a la vecina que te está tirando la basura frente a la casa. Sí, Señor. Ya tú perdonaste. Aleluya. Si tú no has perdonado, no pidas perdón. Ay, sí. No pidas perdón si tú no has sido perdonado. Por esto es que Jesús, antes de pedir cualquier cosa, lo que hacía era traer la atención del Padre. Si es al Padre a quien tú tienes que pedirle la atención, perdón. Si tú tienes que decir, Padre, perdóname, y tú no has atraído al Padre aquí, ¿a quién tú le vas a pedir perdón? Si conmigo que tú tienes que hablar, yo no estoy en el área, ¿a quién tú le vas a pedir lo que tú quieres? Tú tienes que pedir la atención del Padre para que el Padre descienda. Inmediatamente el Padre desciende, tú sientes ese toque. Y es imposible orar y sentir su toque y seguir igual. Es imposible orar y sentir el toque y seguir bochinchando. Es imposible orar y seguir fijándote en el hermanito. Es imposible orar y sentir el toque del Espíritu Santo y seguir siendo la misma persona. Nadie que oró siguió siendo igual. Nadie que tuvo una conexión, una experiencia con el Padre salió igual. Así es. Amén, aleluya. Porque la única manera de cambiar tu corazón es a través de la oración. Amén. Es a través de la oración. Que el contenido de la oración no sea simplemente pedir. Que el contenido de tu oración no sea simplemente una queja. Que el contenido de tu oración sea exaltar al Padre. Amén, aleluya. Porque el Padre conoce nuestras necesidades. Gloria a Dios. El Padre sabe lo que nosotros necesitamos. Incluso antes de que la necesidad llegue a nosotros. Ya el Padre sabe que tú necesitas eso. Amén. Aleluya. Entonces cuando tú le dices, Gloria a Padre, Dios. yo te glorifico, Padre, yo te alabo, Padre, yo te exalto, el Padre dice, Jesús, Santo escucha. Dios. Y el cielo entero pone Aleluya. atención a tu oración. Inclusive hay oraciones que no son contestadas hoy porque Dios las tiene guardadas de reserva. Santo. Hay oraciones que Dios las tiene reservadas y tú le dices, Señor, ayúdame, Señor, restaurame. Y Dios no te ha restaurado porque Él te dice, esas oraciones yo te las voy a guardar porque viene algo más fuerte y tú no vas a orar en ese momento. Pero esa oración que tú me estás haciendo a mí, te la voy a guardar para mañana. Y mañana Dios te la cumple, incluso cuando tú no se la has pedido. Cuando tú no le has dicho, Aleluya. Señor, yo necesito esto, Dios te Gloria dice, a mira, Dios. tú necesitas esto. Porque tú tienes una conexión con el Padre. Gloria Y quien a tiene una Dios. conexión con el Padre, le repito, obtiene las consecuencias del Padre. Por consecuencia, tú obtienes la bendición. Por consecuencia, tú obtienes todo lo que necesitas, los Aleluya. recursos. Sí, El Señor. dinero te va a perseguir. O sea, tú no tienes que perseguir nada material cuando tu único Así objetivo es. son las cosas de arriba. Ay, Dios mío. Buscad primeramente el reino de Dios sí. y las demás cosas vendrán por añadidura. Vienen. Gloria Yo a siempre Dios. digo que si la Biblia fuera dominicana diría, busquen primeramente las cosas de arriba y las demás vienen de ñapa. Así que yo le vengo a decir a alguien esta tarde, busca primeramente el reino de Dios. Lo primero que impactó a los discípulos fue el contenido de la oración de Jesús. Ay, santo. Porque los discípulos iban a la iglesia y repetían las oraciones. Ellos repetían la oración y repetían el Padre Nuestro, digamos. Ellos iban todos los días, Padre Nuestro que estás en los cielos, en la tarde, Padre Nuestro que estás en los cielos. Pero ellos se dieron cuenta, cuando vieron a Jesús orar, se dieron cuenta de dos cosas. Y es que la oración de ellos no funcionaba. Y lo segundo es que la oración de Jesús era diferente. Y no solo eso, sino que vieron que Jesús, más que orar, sentía compromiso con la oración. Jesús sentía Aleluya. una asignación obligatoria. Él sentía que más que el pan de cada día era más necesario orar. Así es. Daniel prefirió pasar un día en el pozo de los leones que pasar un día sin orar. Así es. Y yo te pregunto, ¿qué tú estás dispuesto a perder para orar? Gloria a Dios. ¿Estás dispuesto a pasar un día en el pozo de los leones por no pasar un día de orar? Así es. Muchos apagaron la radio ya, pero yo sé que esta palabra le está sirviendo a alguien. Es mejor pasar un día orando que un día sin orar. Amén.
Es mejor pasar un día en el pozo de los leones que pasar un día sin orar. Gloria a Porque Dios. cuando tú conoces el poder de la oración, te es imposible Así pasar es, un día sin orar. Así es. Y hay muchas personas que saben que tienen que orar. Hay muchas personas que Así saben, es. que sienten la necesidad de orar. Y tú le preguntas, ¿tú oraste? No, pero yo como que quiero orar, no tengo el tiempo. El tiempo lo tienes. Lo que pasa es que lo utilizas para otras cosas. Así es. Cuando Jesús dice, ora sin cesar, ora en todo tiempo, Él no te está diciendo que te arrodilles. Él te está diciendo que mantengas tu mente conectada. Amén. Jesús era la deidad suprema. Jesús estaba en el cielo. Jesús estaba al lado del Padre. Se hizo carne, vino aquí y entendía que para Él estar cerca de la presencia, para habitar en la presencia, era necesario habitar en la oración. Amén. Y yo he venido a decirle a alguien que la vida del Aleluya. cristiano no es simplemente ir a la iglesia como nos enseñaron. Gloria a No es Dios. simplemente habitar en una sinagoga, es habitar en la presencia del Padre. Amén, así Es es. mantener una vida de oración. Así Y una es. vida de oración no se mantiene simplemente orando cuando vamos a la iglesia o cuando lo necesitamos. Una vida de oración se obtiene cuando nosotros entendemos el compromiso. Y ese compromiso se convierte en una necesidad. Y esa necesidad es lo que nos va a llevar a conocer más de Dios. Amén. Esa necesidad es lo que nos va a llevar cada día a estar más cerca de la presencia del Padre. Gloria a Dios. Por esto yo siempre le digo a la gente, no oren para tener más unción, oren para estar más cerca de Dios. Amén. La mayor evidencia de que alguien ora no es que hable en lengua, es que controla la que tiene. Aleluya. La mayor evidencia de que alguien está lleno del poder del Espíritu Santo no es que anda haciendo milagros, es que esa persona cuando habla la gente ve a Dios reflejado en él. Amén. Porque la Biblia a mí me habla de Juan el Bautista, pero no me registra ni un milagro. Pero la gente se trastornaba cuando escuchaba a Juan, Así es. porque no era Juan que hablaba, era la intimidad, la conexión que tenía el Padre con Así Juan, es. era lo que se reflejaba. Amén. Y tú te das cuenta cuando alguien ora. Así En es. una ocasión yo Señor. iba a orar y le digo a una persona, ok, vete a orar, eran las 3 de la tarde. Y me dijo, ¿qué te asegura que yo no lo hago? Yo le digo, lo que pasa es que la oración es como un perfume. Ajá. Antes de que tú llegues a un lugar, a la gente Sí, le dé el señor. aroma. Ay, sí. Y lo mismo pasa con la oración. Antes de tú reflejar la persona, lo primero que llega es la intimidad que Así tiene esa es. persona con el Padre, Así es. incluso sin hablar. Amén. Cuando usted tiene un perfume, usted no tiene que andar regando. Yo tengo tal perfume. La gente se da cuenta del perfume. Exacto. La gente se da cuenta del aroma. Y eso es la oración. Amén. Cuando Así usted es. ora, los resultados se dan cuenta. La gente se da Amén. cuenta solo. Así Porque es. las evidencias del Padre te persiguen. Sí, señor. Inclusive Jesús iba entrando a Gadara y antes de que Jesús entrara, la oración llegó primero. Ah, sí. El aroma se extendió. De tal manera que el endemoniado no aguantó y dijo, este aroma yo lo conozco, déjame ir allá Ay, antes de sí. que me alcance. Aleluya. Porque la necesidad te va a Gloria a huir. Dios. Los recursos te van a seguir. Aleluya. Las cosas del cielo te van a perseguir. Gloria a Tus Dios. necesidades serán suplidas sin que tú la pidas. Porque tú tienes una vida de oración. Aleluya. Porque tú tienes una vida de oración es que las bendiciones te van a perseguir. Gloria a Yo Dios. vengo a decirle a alguien, no ore para que Dios te bendiga, ora para que Dios bendiga a otros. Porque Dios te va a bendecir. La consecuencia de tú decirle a alguien, oye, yo estoy orando para que tú seas bendecido, eso no quiere decir que Dios lo va a bendecir. Pero cuando tú dices, Padre, mira a fulano, mira a fulana, suple sus necesidades, Dios te va a dar a ti para que se las suplas a ellos. Inmediatamente Dios te da a ti los recursos para que tú suplas la necesidad de otro, Dios te va a dar más. Porque no se trata de ti. La oración no es egoísta, la oración se trata para compartirla con otros. Y la iglesia en este día, en este tiempo nos ha enseñado que tenemos que orar para que Dios supla nuestras necesidades. Y Dios es tan increíble que nos da dones y talentos para servírselo a otros. Así Y es. para eso es la oración, para servirle a otra. La oración se trata de conectarse con el Padre. Cuando usted vive Aleluya. conectado con el Padre, créame Gloria a que Dios. todo lo que usted piense, sin pensarlo, ya Dios se lo va a suplir. Amén. Y hay muchas personas que están pasando necesidades, no es porque no tienen recursos, es porque no oran. Exacto. Hay muchas personas que están sintiendo enfermedades, achaques, problemas en su familia, no es porque no tienen la manera de salir de ellos, es porque no oran. Así es. Es más, la gente se está muriendo de cáncer, es porque no ora. Porque el cáncer es producto de la mucho estrés. Pero la oración lo primero que hace es que te da descanso. Amén. Moisés, estás muy angustiado, estás muy nervioso, dime, ¿qué tú quieres? No, yo quiero que tú vayas conmigo. Moisés, vete, que mi presencia irá contigo y te daré descanso. Así que descansa, descansa en medio de ese problema. El hospital está lejos, más cerca está tu cuarto. Híncate a orar, busca la presencia, intima con el Padre, porque el Padre no quiere simplemente un conocimiento, el Padre quiere una relación. Cuando tú tienes una relación con el Padre, automáticamente tú tienes todo lo que tú necesitas. Automáticamente tú obtienes toda aquella cosa que tú pensaste que no iba a conseguir, el Padre te la da. Porque el Padre tiene cosas que ojos nunca vio y oído nunca escuchó para aquellos que están cerca de Él.
Jesús dijo, ustedes harán cosas mayores de las que yo hago. Ustedes van a hacer cosas mayores que esas cuando se conecten con el Padre. Amén. Y muchos queremos ser como Jesús, muchos queremos seguir a Jesús, pero no tenemos la intimidad que Jesús Gloria tenía. a Dios. Y la primera cosa que Jesús hacía por encima de su exitosa agenda era sacar tiempo para la oración. Aleluya. Era sacar tiempo para orar. Gloria a Dios. Y yo he venido a cambiarle la expectativa a alguien acerca de la oración en esta tarde y decirle, tienes que orar más. Amén. Dios está exigiendo un minuto más de tu oración. Así es. La oración efectiva no es la que más dura, es una oración sincera. Amén. Es la oración que sale desde el corazón. Yo compartía con alguien y le decía, oye, a Dios no le interesan tus muchas palabrerías. A Dios no le interesa que tú le digas, Padre, yo te quiero, Padre, yo te amo, Padre, tú eres grande. Él tiene ángeles sublimes, ángeles de día y noche que le dicen santo, que le dicen todas esas cosas. A Dios no le interesa eso. A Dios le interesa tu corazón derramado en una oración. A Dios le interesa más unas lágrimas que 7 horas de rodillas. A Dios le interesa que tú le rasgues tus vestidos, tu corazón y le digas, Padre, yo te necesito. Señor, sin ti yo no puedo hacer las cosas. Aleluya. Señor, yo entiendo de que no soy nada sin tu presencia. Aleluya. Porque la Biblia a mí me dice en Juan, en Salmos capítulo número 8, que ¿qué era el hombre para que Dios lo visitara? ¿Qué era el hijo del hombre para que de él tenga memoria? Lo hizo menor que los ángeles, pero todas las cosas lo puso por debajo de sus pies. Y créame que los ángeles quisieran estar aquí en la tierra y orar. Los ángeles quisieran tener la oportunidad que usted tiene de ser hijo. Los ángeles quisieran tener la oportunidad de pedirle al Padre, pero no la tienen. Los ángeles no pueden mover al Padre aquí en la tierra, pero esa virtud Dios nos la dio a nosotros. Dios nos dio ese momento tan sublime de poder moverle, de poder atraer el corazón del Padre aquí en la tierra. Aleluya. Y créame que cuando digo esto me siento eufórico, porque atraer la atención del Creador, del Supremo, aquel que no está ni siquiera dentro del espacio ni del tiempo, Gloria a atraer Dios. su atención cuando oramos, eso es algo que no debería de tener precio. Aleluya. Sí es. Eso es algo que nosotros como humanos, como cuerpo incorruptible, no deberíamos ser merecedores. Pero Dios en su infinita gracia y misericordia permitió de que nosotros pudiésemos llegar a Él a través de la oración. Amén. Dios permitió que nosotros fuéramos el motor que podría moverlo era aquí en la tierra. Gloria a Dios. La oración sin el toque de su presencia no sirve de nada. Por eso a Dios lo único que lo mueve es tu corazón derramado. Es tu corazón humillado. Cuando tú le dices, Señor, yo entiendo de que tengo problemas, pero yo quiero más de tu presencia. Señor, no tengo nada en la nevera, pero quiero que tu presencia se quede. Amén. Señor, que mis necesidades me están oprimiendo, me están lastimando. Ok, pero yo quiero que tu presencia se quede. Aleluya. Y hay personas que no salen de la necesidad porque Gloria a simplemente oran cuando tienen esa necesidad. Así es. Y Dios le dice, entonces, si ese es el problema para que tú me ores, Exacto. tú siempre vas a tener la necesidad. Así es. Pero cuando tú entiendes que orar es más que pedir, es más Gloria a Dios. que buscar a Dios cuando tú lo necesitas, Dios te va a dar más de lo que tú quieres, Amén. más de lo que tú estás buscando. Ya estamos casi abriendo la línea telefónica para que las personas empiecen a llamar, porque yo creo que Dios va a hacer algo grande en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús. Abre la línea telefónica. Estás escuchando